nota, es una pregunta. Una pregunta. ¿Será bíblico que al no obedecer se pierde la recompensa más no la salvación? ¿Será bíblico que se pierde la recompensa más no la salvación? Vamos a ir a 1 Corintios 3:15. 1 Corintios 3:15. Vamos a hacer un pequeño diagrama aquí. Estamos en 1 Corintios 3:15, hermano. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Poco a poco Dios nos lleva. A veces es difícil pasar las situaciones, pero ahí está la gloria del Señor. Nosotros lo honramos en las dificultades, lo honramos a Él, manteniéndonos, confiando, siguiendo adelante. Así lo honramos a Él, no hay otra manera de honrarlo. Así que no inventemos. Ajá, estamos allí en 1 Corintios 3:15. En el nombre de Cristo Jesús. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy ustedes, santo es. Amén. Sí. Acá está diciendo Pablo a un grupo de personas que todo lo que lo que nosotros pongamos en este fundamento, eso lo viene hablando aquí en el capítulo 3, él dice que nadie puede edificar sobre ese fundamento que es Cristo otras cosas que no sean a cosas permanentes. Y habla de piedras preciosas y habla de materiales perecederos. Entonces, habla de que el que fundamente sobre eso lo que es, recibirá ganancia. Y el que no, sufrirá pérdida. ¿Se ve? Entonces, Pablo viene hablando de eso y después dice en el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy ustedes, santo es. Sí. Acá vemos que Pablo está hablando de que si nosotros edificamos sobre ese fundamento algo que no es, sufriremos pérdida. Pero si edificamos lo que es, tendremos ganancia. ¿Se ve? ¿Qué está haciendo Pablo allí? Una alegoría, ¿cierto? De que ganamos o perdemos. Pero dice abajo en el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amén. O sea, hablando de aquellos que edifican cosas que no son. ¿Se ve? O sea, Dios le destruirá. Yo no creo que alguien que Dios destruya vaya a ser salvo. ¿Se ve? Pero la manera como está presentado el contexto tiende a confundir, ¿cierto? Por eso es que es importante trazar las escrituras. Si nosotros vamos a 2 Corintios 13:5, 2 Corintios 13:5,
¿Estamos allí? Ya lo que dice Pablo. Examinaos ustedes mismos si estáis en la fe. Probaos ustedes mismos. ¿O no conocéis a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estéis reprobados. Amén. Notemos este texto porque Pablo está hablando casi de lo mismo. Ahí vemos que Pablo está diciendo que nos examinemos a ver si Cristo está ¿en dónde? En nosotros, ¿verdad? Y si no sabemos que Cristo está en nosotros, ¿por qué? Porque estamos reprobados, ¿cierto? Y Pablo le dice a esta persona que espera que ellos conocerán que él no está reprobado. Vamos a ir a Romanos 8. Estamos allí, en el versículo 9. Mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Si Pablo está diciendo en estos dos textos, en este está diciendo que no saben que Cristo mora en ustedes, a menos que estéis reprobados. O sea, Cristo no mora en ustedes. Y acá está diciendo que si ustedes tienen el Espíritu de Cristo, son de Él. Pero si no, no son de Él. ¿Se ve? Entonces, está hablando de que cuando el Espíritu de Cristo está en la persona, es porque la persona es de Él. ¿Se ve? ¿Por qué me voy a estos dos textos? Para replantear este texto que parece confundir. ¿Se ve? Para eso trazamos la palabra. ¿Y en qué lo estoy replanteando? Volvamos otra vez allá. Vamos a ver de una manera distinta. Primera de Corintios 3:15. Míralo acá ahora. ¿Ves? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy ustedes, santo es. Se ve, el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si ven él mismo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Amén. O sea, Pablo a los que le estaba hablando, les estaba diciendo que el Espíritu de Dios moraba en ellos. ¿Se ve? A los que le estaba hablando. Esto no habla de que Dios va y se mete y estaba allí, metido Dios. No, cuando habla de que Dios mora, Dios habita, Dios reposa en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos lo contritamos, no lo apagamos, sino que Él está en nosotros reposando. ¿Se ve? Sí. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí Él está diciendo que los que no tienen el Espíritu no son de Dios. Entonces podemos ver este texto de una manera distinta. O sea, Pablo le está hablando a un grupo de personas que son de Dios, pero se desvían a otras cosas. ¿Se ve? Entonces Dios los quebranta, los aflige y todas aquellas cosas en las que se desviaron sufren pérdida. Pero Dios las quita y los vuelve a meter. Por eso yo digo, mire, es muy importante uno hacer la voluntad de Dios. Porque por donde sea uno pierde. Si uno no es de Dios, el infierno está seguro. Y si uno es de Dios, todo aquello que uno edifique fuera de Dios, eso se va a perder. ¿Se ve? Y podemos ver el caso de Abraham con Ismael. Sabemos cuánto le costó a Abraham. Que Sara le dijo, no, sácalo porque él no va a heredar con mi hijo Isaac. Y Abraham dice que le pesó en gran manera. O sea, las palabras de Sara le pesaron. Imagínate ese retumbe que le vino después cuando Dios le dijo, no te pese, porque será así como ella dice. ¿Se ve? Porque en Isaac te será llamado descendencia. O sea, Dios le está diciendo, todo aquello que tú edificaste sin mí,
yo lo voy a destruir para poner lo que yo he prometido. ¿Se ve? Y son cosas que nosotros tenemos que entender los creyentes. Sí, no es que la salvación no se pierde. No, no se está hablando de eso allí, porque la salvación no la podemos ni perder ni ganar porque hay un Salvador. No es que no se pierde la salvación. O sea, aquí Pablo está hablando de personas que son creyentes y se desvían más a hacer otras cosas que no son de Dios que las de Dios. Y siempre están sufriendo pérdida, no levantan cabeza, van allá. ¿Por qué? Porque se desvían a lo que no es de Dios en vez de quedarse en lo que es de Dios. En lo que es de Dios sí hay que labrar y hay que labrar su tiempo, como sabemos los creyentes, pero cuando Dios dé el fruto, a gozarse. ¿Se ve? Porque ya hay un terreno labrado. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. Entonces, ¿qué hay allí en realidad? Disciplina. Eso es lo que hay allí. Allí no está hablando de que si la salvación se pierde o se gana, no. Allí ese no es el tema del apóstol Pablo. Ahí el tema es la disciplina. O sea, los que Dios los llama y no hacen lo que Él dice, los disciplina. ¿Recuerdan Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Cuando ya estuvo al punto de morirse fue que se pudo arrepentir, porque era soberbio Jonás. Dios le dijo y no quería y soberbio. Bueno, Dios lo llevó a casi la muerte. Y cuando él estuvo ahí casi la muerte, clamó a Dios. Clamó al único que lo podía librar, ¿se ve? Y Dios metió la mano y lo sacó. La ballena lo escupió. ¿Se ve? Lo escupió y salió Jonás por ahí. Cayó así en la arena. Se ven las comiquitas. Vea, pero... Sí, mami. Pero Dios lo llevó hasta allá para que él entendiera que las cosas son como él dice y no como él quería hacerlas. ¿Sí? Si nosotros vamos a Mateo 18... 15 al 20, nosotros podemos hablar un poquito de esto. Tengo varios textos acá y quiero utilizarlos todos, pero en su orden. ¿Estamos ahí? Mira acá. En el nombre de Cristo Jesús. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo el que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está hablando acá Jesús? Nuestro Señor aquí está hablando de la disciplina. Dice, si tu hermano peca contra ti, tú estando con él, dile, mira, lo que me estás diciendo es incorrecto, la palabra dice esto, esto y esto y esto. Si él te oyere, tú lo has vuelto al camino, dice Jesús. Pero si no te oyere, usted llame a otro hermanito o dos, para que conste lo que está pasando. ¿Se ve? Eso es lo que dice Jesús. Y si no lo oyere, díselo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil, o sea, sea excomulgado de la comunión. ¿Se ve? Y después le dice, de cierto le digo que todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué está diciendo él? Que cuando es echado de la iglesia, Jesús se encarga. ¿Se ve? Jesús se encarga. Y esto es importante. Esto es importante porque Pablo le está hablando a un grupo allá, que él le está diciendo a ellos que si ellos no hacen las cosas como Dios le está diciendo, Dios se encarga. O sea, si tú destruyes el cuerpo tuyo, que es el templo de Dios, Dios se encarga. ¿Se ve? Dios se encarga, o sea, Dios te destruirá a ti, Dios se encarga. Está hablando de disciplina. Dios se encarga. Pero si Dios llega a destruir a alguien, obviamente no va a ser salva la persona, ¿cierto? O sea, Dios trata con la disciplina.
Nosotros tenemos que entender los temas, porque nosotros a veces utilizamos palabras que, oye, estoy cansado, uy, agonizo del cansancio, uy, ya no puedo caminar de lo cansado que estoy, pero en realidad puedes caminar, ¿se ve? Entonces son palabras que lo que quieren expresar es hacer un énfasis en lo que está pasando, pero no están en un sentido literal diciendo que tú estás agonizando, ¿se ve? Entonces, son cosas que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta porque como nosotros usamos nuestro lenguaje, ellos también tenían su lenguaje. Por eso es importante trazar la escritura porque eran culturas distintas. Y a nosotros trazar la cultura vamos a saber en realidad la verdad y podemos llegar con varios textos, llegar más cercano a lo que en sí estaba sucediendo en el momento. ¿Ve? Para eso Dios nos da una palabra. ¿Sí? Acá vemos que Jesús habla de esto. ¿Y qué es esto? Disciplina. O sea, Jesús dice, ustedes disciplínense entre ustedes. Y si no escucha, déjenmelo a mí, dice Jesús. ¿Se ve? Jesús dice, déjenmelo a mí que yo me encargo. ¿Sí? Era lo que decía Pablo allá. O sea, tenlo por gentil, entrégalo a Satanás. Y tú dices, pero ¿por qué Jesús se encarga si entrégalo a Satanás? Eso está en 1 Corintios 5. Vamos allá. 1 Corintios 5, 15. Estamos allí en 1 Corintios 5. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo serás. Así es. Estamos ahí. Ajá, mira esto. 1 Corintios 5, 5. Acá dice, él hablando de una persona que tenía la mujer de su padre. Él dice, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Nota eso? El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, con la finalidad de ¿qué? De que él sea salvo en el día del Señor. ¿Se ve? O sea, Pablo está hablando de que la persona sea excomulgada de la iglesia, entregado a Satanás. O sea, tenle por gentil y publicano, dijo Jesús. ¿Sí? Por eso yo digo que Jesús dice, déjamelo a mí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del caso de David, dice que Dios incitó a David para que censara al pueblo. Amén. Pero también dice que Satanás se levantó e incitó a David para que censara al pueblo. Dice Isaías que el alma de destrucción es de él, dice Dios. ¿Por qué? Porque todas las almas las hace él. ¿Qué pasa? ¿Quién forja las almas? Dios. ¿Quién las utiliza? Dios. Entonces, cuando entregan a Satanás, no es que Dios, si es un hijo de él, porque Pablo está diciendo acá afín, esa palabra afín es la palabra griega gina, que habla de demostrando el propósito o el resultado, a fin de, para qué, por qué, o sea, con la finalidad de que se salve. ¿Se ve? Se entrega a Satanás con la finalidad de que se salve. Y hay personas que les pasa que cuando llegan y están apartados, uy, les va de... Y bueno, y les cuesta, pero vuelven al camino, ¿se ve? Vuelven al camino porque el Señor los baja tanto hasta que ellos tienen que volver porque sin Cristo no pueden vivir. ¿Y por qué? Porque el Espíritu está en ellos, ¿se ve? Y nada podemos, dice Pablo a los Gálatas, que el Espíritu y la carne se oponen entre sí para que uno no haga lo que uno quiere. Son cosas. Y entonces, ahí es donde habla de que Dios destruirá a aquel porque el cuerpo es templo de Dios. Entonces no puede estar alguien que es templo de Dios en el mundo. ¿Se ve? Porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. ¿Sí? ¿De qué está hablando acá? De una disciplina, y esto hay que entenderlo. Una disciplina. No está hablando de que, no, bueno, yo hago, pero no pierdo la salvación. No, o sea, esa persona que Dios está llevando así, la lleva al sentido, la está disciplinando. ¿Se ve? La está disciplinando para que la persona se arrepienta. Pero pregunta, si la persona no se arrepiente, ¿será salva la persona? Son cosas.
Es como el cuento de Israel, que Israel será salvo todo Israel, porque no entienden el contexto. Cuando dice será salvo todo Israel, está hablando que serán salvos todos los que Dios llamó para salvación. Se entrará el relleno. En el relleno están de Israel, de otras naciones, pero todos son el Israel de Dios, ¿verdad? Es lo que Pablo está hablando. Sí. Igualmente acá hay que entender que no es que la salvación uno la pierde o la gana. O sea, Dios nos llama y si la persona se desvía, Dios lo disciplina fuera para meterlo. Vean el caso de Judas. Judas dio un buen paso cuando devuelve las monedas arrepentido, ¿cierto? Pero él no llevó el paso al final. Él hizo algo que dice Isaías de restituir al agraviado. O sea, él restituyó aquello. Esto fue indebido y él fue y lo entregó, pues. Y la soltó. Él no quiso tampoco eso, pues. Y yo, bueno. Pero él fue y se ahorcó. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque pudo más que él su orgullo. Es así. Es impresionante. Uno puede pensar, pero ¿qué le pasó a Judas? Es sencillo de entenderlo. Porque cuando la persona no es orgullosa, ¿sabes qué hace una persona que no es orgullosa y sabe que hizo algo malo? Va y dice, hermana, perdóneme. ¿Se ve? Pero alguien que es orgulloso, mira, no, me estoy muriendo porque lo que hice fue malo, pero vaya y pídale perdón. No, es que no puedo. Y hay gente que siente misericordia y dice, uy, pero es que ya no puede pedir. Es orgullo, se ve orgullo. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Judas no fue capaz de ir al Señor y pedirle perdón, pues. Así como lloraron todos sus discípulos. El ir y perdóname, te entregué, maestro. ¿Se ve? ¿Jesús lo hubiese perdonado? ¿Ah? Es más, yo creo que hubiese estado escrito los salmos de una manera distinta. De una manera distinta. O sea, no hubiese dicho el libro de los Salmos ni el libro de los Hechos que él se iba a su propio lugar. Hubiese dicho, no, la misericordia de Dios lo arropó y aún en su tragedia él fue vivificado. Algo así fue, gloria a Dios. Porque Dios es poderoso. Y son cosas que entiende el creyente. Es así, aún el que me entregó me lo llevé al cielo, dice Dios algo. Pero él no quiso arrepentirse. Sí. Y cuando dice acá fin, o sea, con el propósito de, o sea, se entrega a Satanás con el propósito de que sea salvo, pero no necesariamente era salvo la persona. O sea, tú dices, bueno, yo voy a ir allá, bueno, y yo voy con la finalidad de comprar en la cola. Yo voy, pero no pude comprar pues se acabó. Pero tú fuiste con el propósito de comprar. ¿Se ve? O sea, no es que es un hecho lo que tú piensas hacer, porque hay personas que dicen, no, es que Jesús su obra fue perfecta y ¿cómo va a decir alguien que va a perder la salvación? Amigo, es que la obra de Jesús es perfecta, no que fue perfecta, es perfecta. Pero la obra de Jesús se recibe, porque si no, entonces ¿para qué tanta obra si lo que él agarrara, él iba a obligarlos a meterse al cielo? ¿Se ve? Si no hubiera tal obra. Él nos ayuda con lo que no podemos porque sabe que estamos gimiendo allí porque queremos. Como alguien que le suplica a alguien, ayúdame, 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 ayúdame. ¿Se ve? Por eso está lo del juez injusto y la viuda. Por eso somos creyentes, porque llegamos y caemos y estamos detrás de Jesús. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y eso es lo que nos hace diferentes. Pero no nos vamos a ir para el otro lado, no, es que sea lo que sea, Él me va a meter, porque entonces ya somos en nuestra humillación, como dice Santiago, ricos, no, Él me salvará. ¿Se ve? Sí, Dios no quiere eso, a ese Dios lo resiste, Él ayuda y le da gracia al que es humilde, al que reconoce, así como el publicano descendió justificado, dijo Jesús. O sea, son dos cosas, porque la disciplina lo que busca producir en nosotros es que salga lo que no es, para que entre lo que es. O sea, Dios no trae una disciplina porque sí. A veces lo vemos de esta manera, mira, vemos
personas como Asaf. ¿Qué le pasaba a Asaf? Podemos ver a Asaf trabajando en las cosas de Dios. Y él dice, yo limpié mis manos, pero fui azotado todo el día. ¿Se ve? ¿Cómo yo puedo imaginarme a Asaf? Bueno, Asaf estaba llevando una obra del Señor y veía que los falsos profetas con las iglesias crecían y avanzaban y esto. Y la gente se enfocaba en que iglesias eran las que crecían en abundancia porque allí tiene que estar Dios. ¿Se ve? Si eres hijo de Dios, levántate de la cruz. Eso es lo que piensa el mundo. Y Asaf decía, bueno, estos son prosperados y yo que estoy contigo soy azotado. En vano limpié mis manos. Pero Asaf, después que entra y entiende, dice, yo era un torpe porque tú siempre estabas conmigo. ¿Se ve? Entonces, ¿qué veo yo en ese proceso de Asaf? Que Dios lo disciplinaba. Dios lo disciplinaba. ¿Y para qué Dios lo disciplinaba? Primero, para hacerle entender que Él estaba con él. Que Él estaba con él. Y son cosas. O sea, ¿por qué Dios nos disciplina tanto? Para enseñarnos que es Él en nosotros y no nosotros haciendo la obra. Porque por las obras ninguno va a ser justificado, sino por la influencia, por la gracia. Dios nos justifica. Sí. Por eso la disciplina. Sí. Hay muchos tipos de disciplina acá en la Biblia. Por lo menos Pablo habla a Timoteo de que algunos se desvían a la riqueza y son traspasados a muchos dolores. Es fácil entender quién los traspasa a muchos dolores, ¿cierto? El Señor. ¿Para qué? Para poderlos rescatar, ¿cierto? Porque el que se desvía a la riqueza y Dios no lo quiere salvar, lo que menos va a tener es dolores, va a prosperar y después va a ir al infierno, porque cada un deslizadero, como decía Asaf, los pusiste en deslizadero. O sea, que ellos se van por ahí. ¿Sí? Hay una diferencia. ¿Sí? Nosotros como creyentes tenemos que entender esto, porque es un peligro en decir que la salvación no se pierde, ¿verdad? Perdemos recompensa, pero no la salvación. No, eso es un peligro decirlo. Sí podemos perder muchas recompensas acá, sí, cuando no creemos. Yo recuerdo que les conté a ustedes lo del carro. ¿Se acuerdan lo del FOF? Y el Señor me dijo a mí en esa semana, te van a llamar y te lo van a entregar y el carro es negro. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas, no, Francis? Tú más que nadie sabes ese testimonio y Yadira lo sabe. Te van a llamar esta semana. Claro, eso me lo dijo al comienzo, creo que fue un domingo, ¿no? Y corrió toda esa semana. Y a mí me llaman el viernes al final de la tarde. Imagínate cómo sufrí yo toda esa semana. Y al viernes al final de la tarde me llamaron porque los concesionarios trabajan de lunes a viernes. Me dice la muchacha, mire, ya le llegó su carro. Pero ya me dice como que yo no quería ese color, pero mire, no sé, pero es negro. Y yo me río porque yo digo que es negro. Pero ¿qué pasa? Me dice ella, pero subió de precio. Allí estaba Dios probando mi fe. Él no me había solo dicho que era negro. Él me había dicho, te lo van a entregar. ¿Se ve? Ahí está la fe de una persona. Yo no entendí porque estaba lleno de falta de fe. ¿Se ve? Y no entendí que Dios me estaba diciendo, bueno, ya te llamaron. Ahora cree que eso que te subieron también va a haber para eso. Algo va a pasar. Y son las cosas que nosotros no podemos entender cuando Dios dice puertas abiertas y vemos todo lo contrario. No entendemos que Dios dijo puertas abiertas. Y como Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol. No, Él dice que no, que comerás. No, Dios dijo que no comamos. ¿Se ve? Hay una diferencia en la fe a Dios. Hay una seguridad y una certeza para responder como Él quiere. Yo no entendí eso. No lo entendí. Y al final del día se presentaron todos esos inconvenientes y yo llamé a la persona del concesionario y le dije, no, véndelo. Pudiendo yo esperar y todo a última hora y después decirle. Pero la misma molestia que me dio que no. No solamente no le creí a Dios, sino que me molesté de alzado. ¿Ah? Uy, me fue duro.
Me fue duro. Porque después el lunes, mi hermana le dijo a mi mamá, cierto, que la muchacha, había una persona que me iba a prestar el resto del dinero para comprarlo. Pero ya el carro ya se lo habían asignado a otra persona. Yo llamé y ella me dijo, no, ya se lo asignaron a otra persona. Y esas son las cosas, hermano, que a veces uno pierde por no creerle a Jesús. Por algo somos creyentes, ¿cierto? Creyentes porque somos gente de fe. Gente de fe. Cuando Jesús nos llama, Jesús nos dice que tenemos que estar confiados porque Él es el que nos ayuda, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar confiados que cuando Él dice algo va a pasar. Se levantan muchas cosas para estorbar y siempre va a ser así con el creyente. Se van a levantar luchas, pruebas, personas a estorbar la obra. Pero créelo, que lo que te dijo el Dios Todopoderoso, así va a ser, porque Él es fiel. Sí, nosotros perdemos muchas recompensas por no creerle al Señor. Dios a veces le dice a personas, mira, suelta esto, que yo tengo algo mejor para ti. Ay, Señor, pero es que si me quedo sin esto. No, hágalo. Hágalo. El Señor tenía días diciéndome sobre algo y yo no. Y hoy comprobé que era el Señor que me lo estaba diciendo. Y a veces uno no entiende, pero Dios, y cuando Dios hace algo es porque hay algo mejor para uno. Pero si tú no sueltas aquello mejor no va a venir. Y aquello mejor es la recompensa. ¿Se ve? Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Sí hay recompensas. Porque esta persona que habla Pablo acá, que edifica, o aquellos siervos que edifican en el fundamento lo que no es, recibirán pérdida, sufrirán pérdida. ¿Se ve? Sufrirán pérdida. Sí, aunque ellos de repente sean salvos, pero sufrirán pérdida. Y nosotros tenemos que saber aquello. Y eso habla de nuestra vida cristiana, que estamos edificando en nuestra vida. Porque la vida cristiana se tiene que vivir en Cristo. ¿Se ve? Conforme a los principios de Cristo. Entonces, no es bíblico. No es bíblico. Y podemos, 1 Timoteo 6:10. Aquí tenemos tantos textos para deleitarnos. Dios es bueno y es maravilloso. Este es la quinta prédica de este tema. Estamos ahí en 1 Timoteo 6:10. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Estoy en Corintios. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Siempre lo ha sido el Señor. Siempre lo será. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Ahí veo lo que estamos hablando hace un momento. Que se extraviaron de la fe por codiciar el dinero. ¿Se ve? Algo lo hizo desviarse del camino. ¿Se ve? Sí. Fue la codicia del dinero. Entonces, dice que al extraviarse de la fe, fue traspasado a muchos. Fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se ve? Traspasados. ¿Quién los traspasa dolores? El Señor, para volverlos a meter en la fe. Es la búsqueda de Dios. Es la búsqueda. Nosotros, ¿qué notamos en el antiguo pacto? Eso una y otra vez con Dios. Cuando Israel se desviaba, ¿qué hacía Dios? Enviaba a los ejércitos enemigos y lo oprimían. Se arrepentían y Dios levantaba un juez y lo libertaba. ¿Cierto? El antiguo pacto está lleno de eso. Lo que pasa es que tenemos esta palabra, pero queremos vivir vidas cristianas y entender la fe como nos da la gana. Pero la fe se entiende desde la fe, ¿cierto? O sea, son prácticas de Dios desde siempre. Dios tiene sus herramientas. Dice Isaías, cuando tú envías juicios a la tierra, los pueblos aprenden a hacer justicia. O sea, que está diciendo el Espíritu Santo que Dios envía juicio para enseñar a la persona a hacer justicia. ¿Se ve? Nabucodonosor. ¿Cómo era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey arrogante, ¿cierto? Arrogante.
arrogante en su actitud. ¿No? Pero Dios lo dejó correr hasta que un día él llegó y dijo, no, mira lo que tengo, todo lo he hecho yo. Perdió la memoria y lo echaron. Este rey, Dios tuvo que permitir aquello, ¿cierto? Pero ya Dios lo había profetizado por el mismo Daniel cuando él le dio la locura, pues, te la da de loco. Dios le dijo, bueno, te va a pasar esto, pero quédate tranquilo, rey. Empieza a hacer justicia y busca lo correcto para que esto sea prolongado y no venga tan rápido, le decía Daniel. O sea, esto es inminente que Dios te va a bajar los humos. Impresionante como Dios hace las cosas. Entonces, llegó este rey y tuvo que pasar por todo, le crecieron las uñas como un gavilán. Pero Dios permitió todo eso ¿para qué? Para que él entendiera que Él es Dios. Él es Dios y Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. Por eso es que nosotros con nuestra fe podemos andar con Dios, podemos caminar con Dios, porque Dios opera en su área. Él no se va a descender a nuestra área, Él opera en su área. Y no podemos entenderlo si no nos elevamos, si no andamos en nuestras alturas, como dice Habacuc. Él me hace andar en mis alturas. ¿Se ve? O sea, para yo entender lo que Él dice. Y esto es importante, hermano, muy importante. Vamos a ir a 1 Corintios 11, 31 y 32. 1 Corintios 11, 31 y 32. Por eso es que, mire, no hay nada más importante que Cristo, hermano. No hay nada más importante que Cristo, nada. Nada, nunca sea tonto de haber conocido la verdad y desviarse, no. No hay nada mejor que Cristo. ¿Y quién nos asegura una bendición eterna desde aquí hasta la eternidad? Óigase bien, desde aquí a la eternidad, Cristo. Cristo. O sea, que hay que ser tonto para tener a Cristo y desviar. No, que el Señor nos guarde. Hay que orar para que Él nos guarde cada día. Mira esto. 1 Corintios 11, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Estamos viendo? Si nos examinásemos a nosotros mismos, dice Pablo, hablando de la cena del Señor, que habían algunos que no respetaban, recibían la palabra y después se iban y no les importaba. Entonces, Pablo está diciendo, mira, cuidado, cómo comen la cena del Señor. ¿Se ve? En este sentido, nosotros entendemos el hecho que estaba pasando acá, que algunos comían en la iglesia y otros que no tenían, no comían. ¿Se ve? Pero yo estoy hablando del sentido espiritual. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos condenados. ¿Entiendes? Entonces, cuando somos juzgados, el Señor nos castiga para no condenarnos con el mundo. ¿Sí? Vemos que cuando Jesús ve que estamos cayendo en cosas, viene y envía el castigo. ¿Para qué? Para no condenarnos al final. ¿Qué hace Él? Disciplina. O sea, buscando eso, buscándolo. Siempre piensa en esto, con Israel lo buscó y con muchos no aprendieron. Dios dijo, Israel no aprende. O sea, pero cuando tú le dices a alguien no aprende, usted es un niño, oye, pero es que lo castigo, no lo dejo salir, lo corrijo, y todavía sigue igual, no aprende. Así era Israel. Sí, Dios igualmente con nosotros. Nosotros tenemos que entender allí. No es que, ay, no importa, nos equivocamos, Dios nos cae a palo, pero nos mete para el cielo. No. Dios nos castiga con la finalidad de no condenarnos con el mundo, pero nosotros tenemos que responder al castigo. Porque hay personas que ni con el castigo aprenden. Mira, hay gente que es tan soberbia, que los están matando. Yo tuve un amigo de infancia, Johnny Cochinito. Mire, bueno, lo que sea, y nada, ese todavía seguía igual. Porque no entendía. Nosotros tenemos que entender de alguna manera, ¿cierto? Si no entendemos de palabra, después con la situación, uy, Señor, por algo me está pasando esto. ¿Se ve? Así somos los creyentes. Entendemos de alguna u otra manera,
Porque para eso Dios nos corrige, pues para que nosotros entendamos. ¿Sí? Tito 3:10. Tito 3:10. Mira esto. Mira cómo dice Pablo acá. En el nombre de Cristo Jesús. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo escribe a Tito que si alguno causa divisiones después de una y otra amonestación que se le ha corregido varias veces y sigue con la misma actitud, divisiones en contra de la enseñanza, de la doctrina con su actitud, ¿se ve? De lo que Cristo nos ha mandado. Porque Pablo habla a los romanos que nos apartemos de lo que causan divisiones en contra de la doctrina. ¿Amén? Entonces debemos entender trazando la palabra, no porque a mí me parece que es esto, no, tracemos. Cuando yo parafraseo es porque uno con el conocimiento ya uno traza. A veces no fijo los textos porque asumo que ya con el nivel algunos deben de entender que estamos hablando de aquello. ¿Se ve? Se mira esto. Aquí Pablo está diciendo, después de una u otra amonestación, deséchalo. O sea, pero ¿qué está guardando Pablo allí? Aquí Pablo en este contexto está guardando es a Tito. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque dice el apóstol a los hebreos que sujetad a vuestros pastores para que ellos los hagan sin quejarse. ¿Se ve? Porque ellos velan por vuestras almas. O sea, para que ellos lo hagan sin quejarse. ¿Qué es esto? Que cuando la persona no se sujeta, el pastor se queja. O lo hace, uy, ¿cómo esta persona todavía se le está sirviendo, se le está instruyendo, se le está metiendo en el camino, se le dice por su bien? Eso es hacer algo quejándose. ¿Se ve? Entonces, por eso Pablo dice esto para que Tito se guarde. Pero vemos cómo Pablo utiliza esta disciplina, dice, deséchalo. Esto suena duro. O sea, bueno, el hermano está obedeciendo, no, deséchalo, no lo corrijas más. Uy, un alma que no se corrige está expuesta al infierno ya. Una persona que no se le corrige está expuesta al infierno. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando allí el Espíritu Santo es que eso sucede, ¿se ve? Para que Dios agarre el control. Porque Jesús dijo, tenlo por gentil y publicano, lo leímos ahorita en Mateo 18. Y de cierto os digo que todo lo que ustedes aten aquí, yo lo ataré en el cielo. ¿Se ve? O sea, Jesús estaba diciendo, yo tomaré el control desde acá, porque yo estoy viendo que están haciendo las cosas como yo estoy mandando. ¿Se ve? Y Él está entrando en disciplina. O sea, yo atiendo desde aquí, dice Jesús. O sea, lo que ates allá, yo lo ato aquí. O sea, y el día que Él se arrepiente, tú lo desatas, bueno, lo perdonas, yo lo desato aquí arriba. O sea, mientras no se arrepiente, Jesús lo tiene atado desde arriba. ¿Se ve? Disciplinándolo. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Otras veces porque ignoramos las escrituras, pero Dios es claro en lo que nos dice. Acá está hablando precisamente de lo que va a hacer Él con la persona. ¿Se ve? O sea, el propósito de desechar a alguien no es para que se vaya al infierno. No conozco un pastor de Cristo que pueda pensar que alguien se vaya al infierno. No, Señor, envíalo al infierno. Que cuando yo llegue al cielo no lo vaya a ver en el cielo, Señor, pues me voy a poner bravo contigo. No puede haber un pastor así, porque el pastor lo que busca es que las almas se salven. Claro, el pastor es humano y se queja, se molesta, ¿se ve? Por eso dice para que lo hagan sin quejarse. Esas son cosas que nosotros tenemos que entender. Mira esto. Vamos a ir a Hebreos 12:11. Aquí tenemos otro ejemplo. Hay varios ejemplos de esto, hermano. Bastante ejemplos en la palabra. O sea, aquí vemos lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. ¿Estamos allí? Vamos a leer. Hombre, Cristo Jesús, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Aquí está lo importante. ¿Ve?
Aquí está lo importante. Porque cuando Dios envía la disciplina a nuestras vidas, si nosotros entramos en esa disciplina, ella va a dar un fruto apacible. Porque cuando dice Pablo en lo que ellas son ejercitados, Pablo está utilizando el ejercicio como una simbología en la disciplina. ¿Se ve? Porque cuando tú haces ejercicio a un músculo, el músculo se endurece, ¿cierto? Cuando tú disciplinas a alguien una y otra vez y la persona recibe, escucha bien, recibe la disciplina, porque hay personas que los disciplinan y terminan fuera de las iglesias y ya no, porque no reciben la disciplina. Otros dicen, no, si se me dio esto de disciplina, yo obedezco, pastor, me sujeto a la disciplina que usted me está dando y después que pase ese tiempo, yo puedo regresar a la iglesia. Eso es alguien que se sujeta a la disciplina. ¿Se ve? Alguien tenido por gentil y publicano. Después dice, bueno, oren por mí, yo voy a buscar del Señor y esto. ¿Se ve? O regresa, de repente se va bravo, pero regresa y dice, perdón por esto y por esto. ¿Se ve? Porque la disciplina estuvo en la persona, de acuerdo al nivel de disciplina, porque Jesús habla allí de niveles. Dice primero que se lo digas tú solo, después que se lo digas con dos, después que se lo diga a la iglesia, si no, que lo saques de la iglesia. ¿Qué habla de eso? Niveles. O sea, tú y él solo no pasa vergüenza, pero cuando se lo dice con dos, uy, debería darle pena porque ya hay dos personas. Cuando se lo dice delante de todos, predicando, debería dar pena delante de toda la iglesia, pero hay gente que no le da pena. ¿Se ve? Sí. Cuando lo saques de la iglesia, debería, uy, darle pena que lo botaron de la iglesia por sinvergüenza. Sí. Y si no le da pena allí, pues, ¿qué más puedes hacer? Entonces son niveles. La disciplina va en niveles, ¿verdad? Pero Dios va buscando en esos niveles que nosotros nos dejemos ejercitar en esa disciplina. Porque la disciplina da un fruto si nosotros la recibimos. Pero si nosotros estamos de arrogantes, a Dios no lo podemos burlar. ¿Se ve? A Dios no lo podemos burlar. Por eso es que hay personas que duran años en el mismo estado. Yo he conocido hermanos que tú los ves y siempre están igual. No cambian porque no han entrado en la disciplina. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que soy respondón. Y ya me lo dijeron, mi pastor me lo dijo. Uy, cuando yo vaya a responder, ayúdame, Señor, recuérdame. Cuando vaya a responder, me callo. ¿Se ve? Y tiene que llegar un momento donde ya eso, con la gracia, yo lo bloqueé. ¿Se ve? Porque cuando yo quiero dejarme ejercitar en la disciplina, va a haber en mí un dolor, una compunción que quiere que eso cambie. Y esa compunción es el Espíritu Santo llevándome a toda verdad, recordándome lo que Jesús dijo. ¿Se ve? Entonces, eso va a hacer que yo llegue un momento donde ya eso se quite. ¿Por qué? Porque Jesús ve mi dolor, mi compunción, o sea, mi deseo de agradarle a Él. O sea, Jesús no ve que yo puedo agradarle, porque no puedo. Jesús ve mi deseo de agradarle. ¿Se ve? Jesús le dice a una iglesia en el Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. No podemos pensar que Dios tiene una satisfacción en vernos sufriendo. No, pero Dios recibe gloria cuando nosotros damos aún nuestra vida por Él. ¿Se ve? Y usted dirá, ay, Dios está... Eso no es ser malo, porque Dios no ve la muerte como nosotros la vemos, ¿cierto? Porque Él sabe que la muerte del cuerpo no es la muerte del alma. Él sabe que el alma va a un infierno o a un cielo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Usted dirá, Él puede cambiar eso, ¿sí? Como Dios, Él pudiera cambiar y meter a todo el mundo al cielo. Pudiera hacerlo, pudiese hacerlo, tiene el poder para hacerlo. Pero Él como Dios dice que Él no se niega a sí mismo y Él es justo. Y si es justo, tiene que enviar a uno al infierno y a otros al cielo, ¿se ve? O sea, va en contra de su carácter. Por eso Jesús va a esa cruz. ¿Él pudo ahorrar a Jesús esa cruz? No, no. ¿Cómo vas a dejarte clavar y no, Señor?
pero no se la evitó. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y Él tenía que satisfacer su justicia en Él para librar al mundo. ¿Se ve? Son cosas que nosotros debemos de entender. Por eso se malinterpretan. Por lo menos este texto yo pudiera decir, no, Él murió por todo el mundo. Dicen algunos por ahí. Sí, pero se salvarán los que en Él cree. Los que creen en Él nada más. ¿Y por qué diría alguno? Sin meterte en el contexto, una respuesta rápida. Porque Él es justo. Y no se puede salvar todo el mundo porque hay gente que hace injusticia. Y Él es justo. ¿Se ve? Sí, son cosas que nosotros tenemos. Mira, todo lo que nosotros escuchamos, leemos y hablamos del Señor tiene que estar fundamentado acá. No es que yo me la imagino y la pienso como yo quise y la digo. No, tiene que venir acá. Tiene que venir acá y entenderse acá. El mismo apóstol Pablo no entendía y sintió tristeza por la epístola que le escribió a los Corintios. Pero después se alegró. ¿Se ve? O sea, vemos que hasta ciertas confusiones, sí, en todo hombre y toda mujer la va a haber. Porque el único que está claro y es perfecto es Dios. El único. Nosotros siempre vamos a depender de Él en todo sentido. A veces tenemos años en la palabra y damos con un texto que el Espíritu Santo nos pone allí y nos dice, bueno, así como le dijo a Ezequiel, vivirán estos huesos. Y ahí estaba ahí Ezequiel y no se complicó y dijo, tú lo sabes. ¿Sabes? Si hubiese sido uno de toda la prosperidad y dice, lo decreto, Señor, vivirán. O lo arrebato. Todos estos huesos para que vivan conmigo. Es que es así. Pero Ezequiel fue inteligente y dijo, vivirán estos huesos. Pero porque Dios le hace la pregunta, porque Dios nos pone en esas situaciones. Dios nos pone porque el único que lo sabe todo es Él. Pablo dice, el que se cree saber algo aún no sabe nada como debería saberlo. ¿De dónde saca Pablo esas cosas? De sus vivencias. Cuando tú ves que alguien predica, la persona predica de sus vivencias, pero sus vivencias ¿dónde? En la fe. Nosotros al hablar experimentamos en las actitudes, experimentamos en las reacciones que algunos tienen en favor de la palabra, en contra, en todas esas cosas. Nosotros experimentamos lo que hace el Señor y lo vemos. Y cuando hablamos, hablamos con bases. ¿Se ve? Pero te dirá, ay, pero usted predica lo que pasa en... No, no estoy hablando aquello, porque eso que experimentamos lo soportamos acá. ¿Se ve? O sea, yo veo mi vida cristiana desde que conozco al Señor y yo veo la palabra y veo Pablo, situaciones que pasan en la vida de Pedro, situaciones que pasaron en la vida de Marco y en situaciones que yo vivo en mi vida, yo digo, uy, Señor, se parece a esto. ¿Se ve? Me pusieron un aguijón para que no me gloriara y a veces uno se jacta y cae uno en cocio y uno dice, uy, Señor, por estar de bocón. ¿Se ve? Si después no puedes con algo y, uy, Señor, pero yo antes podía. ¿Se ve? Sí. ¿De dónde llevas tú eso? A la misma palabra. La misma palabra. ¿Sí? Es el testimonio en nosotros. Es la misma palabra. ¿Sí? Es importante entender esto y ahí en Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Mira esto. Dice aquí el apóstol Pablo que no olvidemos la exhortación que como a un hijo se nos dirige. No desmayemos cuando Él nos disciplina. ¿Cómo nos disciplina Dios? Con las situaciones. O sea, que nosotros en las situaciones tenemos que saber, no que reprender al diablo. Tenemos que saber que Dios nos está disciplinando. ¿Se ve? Pablo no dice yo, cuando me estaba diendo duro, reprendí al diablo. Cuando me estaba yendo bien, alababa al Señor. Gloria a Dios, aleluya. No. Pablo decía, yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Amén.
por todo y para todo he sido enseñado. Amén. ¿Quién nos enseña? La unción nos enseña todas las cosas, dice Juan, ¿verdad? O sea, ¿quién enseñó a Pablo en lo poco y en lo mucho a no tener, a padecer hambre, a tener bendición, provisión, a faltarle, a abundar? ¿Quién lo enseñó? Jesús. Sencillo. No hay complicaciones, ¿cierto? No fue el diablo, no fue el diablo. Te puedes decir, bueno, pero en que aquella situación el diablo pudo estar metido. Sí, porque él es instrumento. Dios cuando quiere hacer algo muchas veces permite que él vaya, así como en Job, tócalo, pero guárdamelo a él, no me le toque su alma. ¿Se ve? Cuidadito, te me vas a niveles que yo no quiero. Dios estaba hablando claro, sencillo. Quiero hacer algo. O sea, no me incitaste contra él sin causa. ¿Se ve? Dios habla como el dueño, como el amo. O sea, hazlo porque algo estoy haciendo allí. Sencillo. Ahora el hombre de Dios tiene que estar allí seguro de que Dios tiene su vida en sus manos. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir con esa seguridad. ¿Quién está con nosotros? Jesús. Es así. A veces Jesús dice las cosas y yo lo puedo decir con toda propiedad. Él habla las cosas y a veces nosotros no entendemos lo que Él está diciendo. Pero no importa si lo entendemos o no. No importa si las cosas van a ser como esperabas o no. Lo importante es que vamos con Él. Y lo que Él ha dicho que se va a hacer, se va a hacer. Eso es lo importante. No el cómo se va a hacer. Los tiempos y los sazones no son para nosotros. Él quiso guardarla en su sola potestad. ¿Se ve? Vamos a darle gracias al Señor y finalizamos esta enseñanza el día jueves.